Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos una canción de aquí de Adrián Medrano, Ice Nine Kills. Meet and Greet se llama la canción, me ha hecho gracia. Vale, como si fuera aquí el especial para los conciertos, ¿no? Para conocer aquí a tus fans. Pues bueno, esto, pero supongo que orientado hacia algo más extreme. Sangriento. Sí, algo más. Tú sabes, como le gusta a Adrián. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. He's in the last cell, stay to the left. Thank you. Don't get close to the glass. And be careful. If he El smells silencio fear, de los corderos. he'll eat you alive. Hello, Clarice, nothing's free at this meet and greet. Quid pro quo as we go, beginning to a trainee desperate for some information. Get poor white trash by one generation. The silence is circling like lambs to a slaughter. This dance never ends. Consequence. No, my darling agent, starring days are not your thrill. Can let my mind help you find the fiend who fits the bill. Trust his nasty habit with my refined palate. Tell me who kills in voice. The silence is circling like lambs to a slaughter. This dance never ends. We're filed, starved and scared, like many before her. It's happened again. The starling spreads her wings. The moth is pulling her strings. One final flight for vanity. God, fuck me. Es increíble lo bien que están llevando el tema de la película, del videoclip, y este buen hombre interpreta de lujo. Es muy No, no es Anthony Hopkins, pero es bueno, es bueno. bueno, porque claro, está haciendo muchos, bueno, está haciendo varios papeles. En el sentido de que, claro, por un lado está haciendo de Aníbal Lecter, por otro lado, Aníbal Lecter, sí. Está haciendo de Buffalo Bill también. claro, efectivamente. Entonces se trata de eso, ¿no? La chica que hace de Clarice se le ha bajado dos veces así el ojo. Digo, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Es que la estaba mirando. De hecho, así. Digo, ¿qué le ha pasado? Ha entrado en trance ahí. Y se le ha aparecido el espantapájaros de Batman ahí. Bueno, a ver, lo mismo le estaba molando el tema, ¿sabes? Si ha sido ahí una Sí, cosa. sí, no, no, claro. Y además estaba pensando, digo, ahora lo del... Lo ha hecho, lo ha hecho. Está atento a los detalles, eso es Sí, sí. importante.
es importante el tema, así Le que, gusta la peli, sí, sí. hombre, ya que te metes en este jardín, hay que hacerlo bien. Si no, no, meterse para nada es tontería. Mira, con el bozal ese se parece a mi perro cuando le pongo el bozal de cesta. Pobre Goku. Asusta. Además que no le gusta ni un trozo. Se lo pongo y va rozándose con mi pierna para que se lo quite. Claro. Y luego vas por la calle y van, uy, que muerde, que muerde. No, que va a morder. Si lleva el bozal ese, que le tapa media cabeza, pues igual que a Aníbal Lecter. No, claro, es decir, que se la has puesto porque muerde. Entonces, No, no muerde. Lo que pasa es que la gente es muy así. ya. Yo durante una época le puse el bozal a mi perra, pero no porque mordiera, sino porque se empezaba a comer todo lo del suelo y se ponía mala. Así que bueno, ya lo entendió como diciendo, vale, si yo como lo del suelo, me pones el Le bozal. ponen el bozal. Vamos a dejar de hacer ese tipo de prácticas. Que parece mi perra que como si fuera de la calle, vamos. Es decir, siempre está con hambre. Es El increíble. mío también. Esta mañana se ha comido como 15 hojas de un árbol que estaba por allí. Digo, ¿qué hace? Y luego salía corriendo y le escuchaba. Claro, ¿Te vas a ahogar? normal, normal. Bueno, vamos a... Madre mía. Se nos va la pinza Nos y va, sí. acabamos hablando de los Pero perros. que está guay el videoclip porque está el humor negro, las referencias cinematográficas, la violencia estilizada, la teatralidad a nivel también musical, la sátira sobre la cultura pop, está todo ahí y me parece Sí, pero genial. es que además cuando está con la peluca haciendo de Buffalo Bill, lo Hoy está lo haciendo como borda, en ¿eh? la peli, ¿eh? Lo borda. Yo Sí, ahí he sí. dicho, oye. Ponerse ahí el en el pezón y esas Sí, cosas. y la forma de moverse y tal. Sí, 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 sí. Ostras, sí, 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 sí. Se lo está currando, ¿no? Ujú. Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. No sé cuánto le he dado para atrás, pero bueno, si repetimos algo, pues está muy chulo el videoclip. Sin problema. Silence is circling like lambs to a slaughter. This dance never ends. Final starving screams like many before. It's happened again. The silence is circling. It's circling. Este tío es un crack. Este tío es un crack. Lo está abordando. Eh, la cadencia con la que iba golpeando, ¿vale? Es decir, Es la cadencia que hace Anthony lo hace Hopkins en la exactamente igual. película. Sí, Este sí, tío sí. se ha preparado. Me gusta eso, ¿vale? Porque se ha preparado como si fuera un actor más para un papel de una película aparte, pero en este caso es el videoclip. Se lo ha preparado a conciencia para interpretarlo adecuadamente. Es decir, este no es de los que cogen, se ha caracterizado, venga, vamos a hacerlo y tal, ¿no? Y lo No, importante es la no, canción, no, no. además están calcando la escena de la jaula de la película. Ha sido metódico. Oye, por cierto, me parece una idea increíble que los músicos estén tocando cada uno en una celda como si fueran Los asesinos, locos, sí, los locos. los que Eh, eh, están por ahí. es genial, sobre todo la batería queda fantástica ahí dentro de la jaula.
No hacen como en la peli, que en la peli hay alguno que es un poco obsceno. Ya, ya. El que no haya visto El silencio de los corderos, está corriendo a verla ya. Claro. Yo, bueno, si alguien podía hacer ese gesto, digo yo, verás que lo va a hacer el guitarrista con la guitarra y le vamos a liar un poco. Pero Pero no, no lo han hecho, ¿no? no, no, no. Muy bien. Por cierto, también el resto de actores, policías, Clarice y todo eso, lo están haciendo genial. Además, sí, sí, la Está. escena cuando van a cogerle, que está ahí con la gafa de visión nocturna, se lo han currado, ¿eh? Uf. Este vídeo es para verlo varias veces. Y es increíble, tío. De hecho, tú fíjate que la estaba viendo mi hija el otro día, esta. Sí, ¿no? Pasa que se la vio en la tablet, estaba ahí en su habitación y se la vio en la tablet. Digo, va a verla puesta en la tele, hombre. Y Claro. la hubiera visto yo otra vez. Y mira, Adrián nos trae el vídeo, pues ya me han dado ganas de verla otra vez. Lo mismo ahora Eso cuando es. terminemos. En su día la vimos en VHS, sí, amigos, existía que cuando nos gustaba mucho una peli, pues quemábamos la cinta básicamente de tanto ponerla una y otra vez. Además, de verdad, hasta que terminaba enganchando en el... Y te tocaba comprarte. Cosas que pasan, cosas que pasan. En fin, ¿cómo son las nuevas generaciones, eh? Mi hija no conocía, hasta que no se lo he enseñado yo, no conocía la música en formato físico. Tócate las narices, ¿eh? Para que veas. Eso ya de tener un disco, Escúchame, ¿no tienes por ahí un teléfono de rueda? lo tuve en su momento, claro, pero ya no... Pues hay un vídeo, Ah, que no me saben, saltó un vídeo que no que saben qué hacer con eso, se lo sí. ponen a una chavalilla de 18 años y no saben, dice, venga, marca el número y no sabían, le daban ahí. Digo, es que hay que hacer abuelo cebolleta para esos teléfonos. Pues sí, si ahora la gente coge una foto impresa, e intenta ampliarla, Sí. en fin, ya es otra generación, son nativos digitales, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos a la recta final. God, how many more of these piece of shit videos is this SOB gonna make? The iron cake. Those who wore the Merkins, allegedly made from nutria, a rodent-based material, will remain in ICU at Cedars-Sinai Hospital at least through the High Holy Days. Talk about a hairy situation, Diane. We turn now to the highly controversial trial of musician Spencer Charnas. Jesus Christ, I can't get rid of this troglodyte! After the recent mistrial, stemming from the shocking revelation that members of the jury were fans depicted in Ice Nine Kills videos, the state has decided not to pursue new charges at this time. Meanwhile, the person police have dubbed the Silence Killer is still at large. Jesus Christ, it's Spencer, you fucking idiots! Charnas' lawyer, Carlos Cochran, could not be reached for comment. What? And weren't they working directly on this investigation? Yeah, I just suffered through the last fucking video. Are you kidding me? After the way you Marcia Clark this case up? Oh, now you got him? What makes you so sure? So, ladies and gentlemen, Well, of the jury, Miami Vice doesn't come on for another hour. Maybe it's time to get the old band back together. Yeah. All right. Fuck yeah! You're going down, killer! Piece of shit.
Toma ya. Escúchame, Vale. ¿qué ha puesto en la tele cuando ha cambiado? ¿Qué ponía de las nutrias? ¿Qué ha hecho a los nueve nudistas? Espérate, voy a buscarlo. A ver. NAMS. Eso es... ¿Ovejas? No son lambs. Es verdad. A ver, sí, más o menos. Es que sería algo así como una nutria adormece a nueve nudistas. Es que no termino de entender yo el concepto No este sé, no sé. de adormece, hipnotiza, no sé. Bueno, eso, bueno, a ver, básicamente esto es, Nos han dejado aquí para que nos metamos en el vídeo y sigamos las instrucciones para ver cómo acaba. no, yo lo que iba a decir que, bueno, esto es lo típico de humor y sátira, ¿sabes? Así que, bueno, no me ha dado por mirar si en el vídeo efectivamente hay las instrucciones de las que dice. Mm, mm, mm. Era una coña. Espérate, voy a... No, bueno, aquí hay una serie de enlaces, pero no creo que sea ahí. Pues el vídeo ha estado increíble. Sí. Nada, en el vídeo, en la información hay la letra y un montón de historias de este tipo, pero que no, bueno, no deja de ser una broma. De hecho, encima de la tele viene el título de la canción Meet and Greet, ahí puesto de aquella manera. En fin, bueno, son de estas noticias absurdas de relleno. Del mundo today. Sí, sí, aquí, en fin. Y después este hombre que entre la bebida, que tiene una pistola a mano y etcétera, etcétera, pues después se lía parda. En fin, bueno, pues el vídeo nos ha encantado. Un homenaje estupendo a El silencio de los corderos. Bueno, pues esperemos que se pueda ver y publicar bien la reacción, porque Sí, últimamente las cosas que nos trae Adrián, pues sí, 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 nos sí. ponen problemillas en YouTube. Así que bueno, espero que No todo sé, vaya bien. no sé por qué, pero bueno, ¿no? No, no, si esto es para todos los públicos, Cosas de YouTube. cosas de YouTube. Muy bien. Pues nada, amigos, si os ha gustado, se agradece el like, clic en la campana para recordaros las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.